todos los participantes esta noche nuevamente con las actividades de la unidad de pie y tobillo. Una iniciativa que surgió desde nuestro rincón, el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, para impartir academia a los residentes de posgrado y que poco a poco se han ido incorporando residentes de otros posgrados, tanto de Caracas como del interior del país. Hoy, como dijo Carlos, tenemos un invitado de altísima categoría, que es el doctor Santiago Herrero, gran colega, amigo, excelente persona, y que bueno, nos presentará un poco sobre su experiencia en el manejo de la inestabilidad crónica del tobillo. Yo voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento del esguince agudo, más que todo cómo lo manejamos y qué es lo que nos dice la evidencia en cuanto a su manejo. Entonces, para hablar entonces del esguince del tobillo, yo quisiera comenzar una charla lanzando una pequeña encuesta sobre cómo están acostumbrados ustedes a manejar el esguince de tobillo. Carlos, sí, podemos lanzar la encuesta y básicamente es preguntar si ante un esguince agudo de tobillo inmovilizan o no realizan inmovilización del tobillo. Básicamente porque estas son las dos conductas que generalmente estamos acostumbrados a ver en la emergencia, ya sea con una inmovilización con férula o con una bota de yeso, o con una inmovilización funcional. Entonces, ya tenemos, creo que más del 60% de los votos. Creo que ya podemos cerrarla. Y es interesante, eh, casi que iguales, 48% de las personas, como pueden evidenciar, realizan una inmovilización del tobillo y un 52% una inmovilización. Entonces, esto es importante porque quería conocer cuál era más o menos su manejo y cuál es su perspectiva en cuanto al manejo agudo del esguince de tobillo. Y esto es básicamente lo que vamos a hablar en esta pequeña charla, y es sobre las generalidades del esguince de tobillo y cómo es el manejo, cómo nosotros lo manejamos basados en la evidencia científica. Y quiero comenzar esta charla hablando de ciertos datos curiosos para ponerlos en contexto. Fíjense que del 7 al 10% de las consultas hospitalarias en la emergencia son a causa de un esguince agudo de tobillo, que aproximadamente el 45% representan el 45% de las lesiones musculoesqueléticas. Y fíjense que un estudio hecho por Belañera en el 2010, donde estudió bajo varios posgrados de traumatología y determinó que el 30% de los residentes de posgrado tenían un manejo inadecuado en la emergencia del esguince agudo de tobillo. Fíjense que en condiciones normales un 15 a 20% de los esguinces grado 3 de tobillo evolucionan en una estabilidad crónica. Sin embargo, cuando hacemos un manejo inadecuado del esguince de tobillo, ese porcentaje puede subir al 30%, y que actualmente vivimos en una generación de deportistas, ya sea de alta competencia o el deportista de fin de semana. Y fíjense que se hizo una encuesta entre una población estándar de atletas de fines de semana, y demostraron que el 25% de estas personas, cuando tenían el primer evento de esguince de tobillo, pues prácticamente no le daban la importancia adecuada y no acudían a la emergencia. Y ya esto nos da una idea de lo importante que es hablar de esguince de tobillo. Parece un tema que muchos dicen, bueno, ya yo lo manejo, lo sé manejar, lo conozco y no necesito saber de esto, pero vamos a ver qué nos dice la evidencia. Y para entonces hablar del esguince de tobillo, pues tenemos que definirlo, y es prácticamente la pérdida parcial de las estructuras articulares a nivel del tobillo, donde hay una lesión de tejidos blandos que ocurre cuando el movimiento del astrágalo dentro de la mortaja excede los límites que los ligamentos fisiológicamente le imponen. Y esto se produce generalmente por mecanismos indirectos torsionales, y hay una inflamación y una ruptura tanto de capilares sanguíneos como de la inervación local. Y esto es muy importante a la hora de trabajar la rehabilitación del paciente. Más adelante vamos a ver. Como saben, es muy común en pacientes deportistas,
sobre todo de alta competencia. Fíjense que el básquet es uno de los deportes que es más, donde más se ve este tipo de lesiones, más que todo porque son deportes donde tienen que hacer frenadas agudas y realizar arranques inmediatos. Fíjense que donde uno de lo que más se lesiona son los ligamentos, obviamente a nivel del esguince, pero fíjense que los ligamentos laterales son los que más común se lesionan a nivel del esguince. Y es importante, por supuesto, saber que a nivel del tobillo hay ciertos estabilizadores activos o dinámicos y pasivos a nivel del tobillo, como la parte muscular, como el triflexural y los a nivel del tobillo. Y hay estabilizadores pasivos como el efecto que hace la tibia del peroné sobre el astrágalo, y también está dado por los grupos de ligamentos, como son en este caso en la parte lateral, que es lo que más o menos vamos a tratar hoy, que es el esguince lateral agudo del tobillo. Y fíjense que el que más se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior, pero con suerte es uno de los ligamentos mejor irrigados a nivel del tobillo y que tiene una tasa de cicatrización bastante buena. Ahora bien, cuando hablamos del diagnóstico, básicamente es un diagnóstico clínico. Su fiabilidad es muy importante, tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad. Y el doctor Van Dijk nos habló que a veces cuando dejamos pasar tal vez 24, 48 horas del evento, esta sensibilidad y esta especificidad puede aumentar hasta casi un 100%. Los estudios radiológicos, básicamente lo que podemos hallar es edemas de partes blandas. La rayos X con el 3 obviamente nos va a dar una orientación en cuanto si hay o no la ruptura completa de los ligamentos. Sin embargo, la rayos X por estrés es bastante dolorosa y a veces es difícil para el paciente dejársela realizar. Y básicamente la rayos X nos da la usamos es para hacer tal vez diagnósticos diferenciales o para ver si hay trazos de fractura o lesiones óseas asociadas. Obviamente contamos con los criterios de Ottawa para determinar si es necesario o no la realización de una rayos X en esguince aguda de tobillo. Y pues la clasificamos, y tal vez la clasificación más aceptada es esta, en grado 1, 2 y 3, hecha por Casey Murray hace ya muchísimo tiempo, en el año 84, donde en el grado 1 tenemos una distensión microscópica de las fibras ligamentarias, no hay una pérdida de la función, el paciente puede caminar sin problema y hay una leve equimosis y un moderado edema a nivel de la parte lateral del tobillo. El grado 2 es algo un poco más moderado, ya hay una ruptura de un mayor número de fibras o elementos capsulares, hay una alteración de la estabilidad articular, el paciente puede apoyar pero con dolor, y en el grado 3 ya hay una completa ruptura de los ligamentos y que es donde el paciente ya hay un mayor edema, el edema es mucho más importante y a veces el paciente apoya con mucha dificultad y a veces no puede apoyar el pie. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, y esto es lo más importante, el objetivo y lo que quiero que ustedes se lleven a casa es qué es lo que buscamos con el tratamiento en el esguince agudo, y es básicamente la cicatrización de los elementos lesionados en una posición que anatómicamente sea funcional y a la que había originalmente antes del evento, y obviamente evitar complicaciones como la artritis postraumática, la inestabilidad articular. Esto lo va a hablar más adelante el doctor Santiago, y que esto nos lleva obviamente a la larga, si esto se mantiene, a una artrosis del tobillo, que es lo que más queremos evitar. Esta es una de las cosas, cuando yo me formé como traumatólogo, la conducta básicamente era una inmovilización rígida, ya sea con una bota de yeso o una férula. El problema es que a lo largo del tiempo se ha demostrado que el problema de la inmovilización, pese a que da una seguridad relativa al médico, porque sabemos que el paciente no va a poder mover el tobillo y no lo va a apoyar, exige menos instrucción por parte del médico, por parte del paciente, está demostrado que está más relacionado con atrofia muscular y rigidez de la articulación, y la recuperación a largo plazo es mucho más difícil.
Pero ¿qué nos dice la evidencia? Básicamente, esto es algo que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo, y fíjense que ya en el 94, en los países desarrollados se hacía, perdón, esta pregunta sobre qué va mejor, si movilizar o no los esguinces laterales de tobillo, y ya para ese momento los resultados empezaban a arrojar de que no había diferencias significativas entre inmovilizar un esguince lateral del tobillo o no. Dice que los trabajos de Smith eh, fueron en pacientes con esguince lateral de tobillo grado 1, grado 2, fíjense que no demostró diferencias significativas y reportaron un mejor retorno al trabajo cuando no se realizaba la inmovilización. Luego, y más adelante, también se siguió estudiando esto y como que daban más soporte a lo que ya se venía hablando, que era que el tratamiento funcional daba mejores resultados en cuanto al regreso temprano a las actividades laborales, producía menos síntomas, menos atrofia muscular y que a la larga no había diferencias significativas en cuanto ya sea a realizar una inmovilización funcional o una inmovilización rígida para los esguinces de tobillo. Y fíjate que este trabajo realizado por el doctor Ardebol ya manejaba esguinces de tobillos grado 3. Y fíjense, este estudio, y ya un poco más reciente, ya un estudio randomizado de nivel de evidencia 1, quizás uno de los más de mayor significancia para la época, ya manejaban esguinces de tobillos grado 2, grado 3, y no se hablaba ya de comparar si lo inmovilizaba de manera rígida o si hacía un tratamiento funcional, sino que ya prácticamente estaban comparando tipos de inmovilización funcional para ver qué era mejor, y esto es básicamente lo que se está estudiando ahorita, qué tipo de inmovilización funcional da mejores resultados en el tratamiento del esguince agudo de tobillo. Y cuando entonces hablamos, ya les he hecho una pequeña introducción de lo que es el tratamiento funcional. Vamos a hablar entonces qué es el tratamiento funcional, a qué nos referimos con eso, y hacerle énfasis el hecho de que esto permite una rehabilitación precoz, y básicamente se basa en rehabilitación precoz. Esto permite una ausencia de edema residual, hay mayor satisfacción por parte del paciente, y esto es lo que nos habla estudios, 85% da buenos a excelentes resultados. Entonces, el tratamiento funcional, hoy en día hablamos de dos etapas, es lo que manejamos en el servicio. La primera etapa se da en las primeras 48 y 72 horas, una segunda etapa va entre 21 días. Esto también es con su etapa. Y básicamente la primera etapa, y esto fue la evolución de lo que fue el manejo en las primeras horas del esguince agudo de tobillo, y es que comenzamos con este protocolo RICE, después se le agregó la protección del tobillo, y hoy en día manejamos este tratamiento que es el POLIS, y básicamente se basan en lo mismo, solo que fíjense que hay hoy actualmente se habla de una carga óptima inmediata si es posible, y se ha mantenido lo que es la compresión y elevación por lo menos las primeras 48 a 72 horas. Entonces, esto es lo que hacemos en la primera etapa, que es el tratamiento POLIS, y fíjense que la inmovilización puede estar dada ya sea con un vendaje compresivo o con el hielo, o con estas inmovilizaciones, con estas férulas funcionales, que son férulas o tobilleras estabilizadoras que tienen soportes laterales, y esta es básicamente la que la que usamos, y les traigo esta colación porque hay estas de este tipo donde tienen el soporte lateral, sin embargo, permiten una plantiflexión del tobillo, y eso es lo que tratamos de evitar los primeros días del esguince de tobillo, ya que considerando que los ligamentos laterales, sobre todo el peroneo astragalino anterior, es el que más se lesiona, pues obviamente cuando hacemos plantiflexión, este ligamento es el que más sufre. Y esto es lo que entonces tratamos de manejar en cuanto a inmovilización funcional. Y la segunda etapa es la de la rehabilitación. Ahí sí comenzamos al tercer día, fortalecimiento de los tendones peroneos y los extensores del pie, facilitando y no bloqueando la amplitud de los movimientos. Y es muy importante decirle al paciente que no haga flexión plantar del pie, sino que simplemente haga movimientos laterales del pie sin mover la rodilla, porque es un error común en los pacientes.
más o menos al 10º día iniciamos la propiocepción, ¿ok? Y esto es importante. Fíjense que ya a los 21 días permitimos una flexión plantar y más o menos a la 6ª semana ya permitimos la inversión del pie cuando ya, ya en teoría hay una cicatrización del ligamento. Pero fíjense que permitimos amplitud del movimiento, pero siempre mantenemos el trabajar la propiocepción. Y este es un punto, y lo pongo en negrillas porque esto es importante, ya que la propiocepción ha demostrado de que aquí está la clave del tratamiento funcional en cómo manejamos y cómo trabajamos este elemento, y, porque está también demostrado, los estudios de Holden han demostrado que uno de los factores de riesgo que está relacionado con la recidiva de la esguince de tobillo o la presencia de dolores tal vez a lo largo del tiempo, o que haya una inflamación constante en el esguince de tobillo, en el esguince de tobillo, es cuando se maneja de manera inadecuada la propiocepción. Esto es más que todo nuestra experiencia, algo que decidimos estudiar en el hospital, junto con la doctora Camacarga y el doctor García. Pues básicamente comparar cómo iba el kinesiotape en el esguince de tobillo comparado con estas tobilleras estabilizadoras con barras laterales, y por lo menos en nuestra experiencia demostramos que el kinesiotape daba mejores resultados en cuanto a funcionalidad y grado de satisfacción del paciente en un 20% más o menos a la 3ª semana. Sin embargo, esto es hoy en día es difícil de conseguir en nuestros hospitales, y es un material costoso, es bastante costoso a nivel del mercado. Entonces, en resumen, y lo que quiero que se lleven para su casa es que el esguince de tobillo es común en la consulta, siempre es importante hablar de esto, el diagnóstico es básicamente clínico, y esto es lo más importante, el tratamiento funcional del esguince de tobillo da muy buenos resultados en una fase aguda donde manejamos este protocolo de POLIS, y la propiocepción posteriormente es lo fundamental y lo que más hay que trabajar. Entonces, gracias por su atención. Esto es básicamente a lo que estamos sujetos actualmente en esta nueva normalidad de estas charlas de webinar. No sé, Carlos, si hay algunas preguntas en el chat. No. Ahí preguntaron qué decías, o sea, qué significaba la última lámina, pero menos que lo explicaste bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro invitado internacional. Nuevamente un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Gran colega y gran persona, el doctor Santiago Herrero, es cirujano de pie y tobillo, conocido tanto en su país, prácticamente un ícono en la cirugía de pie y tobillo en su país y en Latinoamérica. Se formó en el Jackson Memorial Hospital en Miami, en el Institute for Foot and Ankle Reconstruction en Baltimore. Es expresidente de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo, es el actual vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Medicina y Cirugía de la Pierna y el Pie, y el año que viene tendremos el gusto de cederle la batuta y asumirá la presidencia de la federación. Es médico especialista en el Santa Ana Medical Center de Bogotá y es de la línea de pie y tobillo del Hospital de San de Bogotá, súper reconocido por sus estudios y su aporte científico en Latinoamérica con respecto a la cirugía. Dejar de compartir pantalla. Santi, todo tuyo. Empecé por las conclusiones, mira tú. Pues nada, Francisco, mil gracias a ti por la invitación, sobre todo por esa presentación, muy honrosa para mí, pero también muy honroso para mí estar con ustedes. Como se acaban de dar cuenta, ya les pasé prácticamente toda la conferencia que les quería compartir, pero bueno, vamos a hablar entonces de la parte crónica de la inestabilidad del tobillo.
Voy a compartirles algunas experiencias personales y un poco también de lo que he venido haciendo para el tratamiento de estas lesiones, que por demás son lesiones que pueden llegar a ser incapacitantes, pero también me he involucrado mucho con la inestabilidad crónica del tobillo, puesto que en el transcurso de mi carrera he visto las secuelas de lo que puede ser una inestabilidad crónica del tobillo, y aunque soy un enamorado de las prótesis del tobillo, de un reemplazo articular, pues la idea es no llegar a este punto, más aún cuando son situaciones que se presentan en pacientes jóvenes, atléticos, deportistas, pero independientemente del tipo de paciente, pues ninguna persona se merece tener una inestabilidad crónica, y por lo tanto reconocerla y tratarla es importante. Los esguinces del tobillo son la lesión musculoesquelética más frecuente al día en el mundo, y en la actividad deportiva llegan a ser hasta el 40% de todas las lesiones reportadas. La mayoría de los esguinces involucran, como decía Francisco, el complejo lateral del tobillo y el mecanismo de lesiones secundario a una fuerza en inversión cuando el pie se encuentra en plantiflexión. Los reportes de la literatura demuestran que hasta el 20% de los individuos que sufren un esguince del complejo lateral del tobillo hacen una inestabilidad crónica. Cronicidad significa cualquier situación que amerite un tratamiento después de las 6 semanas de un evento agudo, y por lo menos debemos estar pendientes de saber si hay alguna lesión que se esté cronificando y que necesite un tratamiento después de este momento. En la medida que pasa el tiempo, las lesiones crónicas van teniendo una consecuencia mucho más alta en la medida que se pierde la fuerza evertora de la articulación tibiotalar, y por lo tanto los estabilizadores secundarios también se ven comprometidos. En situaciones que pueden presentarse en forma de inestabilidad, debemos reconocer básicamente dos escenarios. Una es la inestabilidad mecánica, y que es una situación que es medible clínicamente con el test de cajón anterior y el bostezo lateral, y la forma de inestabilidad funcional, y que hace referencia a la subjetividad de la patología, es decir, lo que el paciente siente y que no necesariamente se correlaciona con las características mecánicas. Y en este orden de ideas vamos a ver algunas situaciones que también hemos venido descubriendo con el tiempo, y que aportes en la literatura y de disecciones anatómicas y cadavéricas nos han logrado centrar en una situación un poco más objetiva alrededor de lo que puede ser la inestabilidad crónica del tobillo. Es así que recientemente la comunidad ortopédica ha reconocido la importancia del complejo lateral, y por consiguiente el valor que representa una reconstrucción ligamentaria en los casos refractarios al manejo conservador. En esto quiero volver a ser enfático, y Francisco también se los decía claramente: la gran mayoría de los esguinces del tobillo cursan favorablemente con un tratamiento funcional y no requieren de una intervención quirúrgica. Pero también debemos recordar que el porcentaje del 20% es un porcentaje muy grande cuando tenemos además en la cabeza la idea de que es la lesión más frecuente al día en el mundo, la lesión traumática más frecuente al día en el mundo. Entonces esto puede llegar a ser un número muy grande y considerable. En un aporte anatómico funcional, el doctor Jordi Vega de España hace un enfoque que sugiere que la inestabilidad mecánica corresponde a una lesión del fascículo inferior y extraarticular del ligamento fíbulo-talar anterior, y la inestabilidad funcional a una lesión del fascículo superior e intraarticular del ligamento. Son dos situaciones diferentes, y anatómicamente estos dos fascículos del fíbulo-talar anterior se comportarían, aunque mecánicamente igual, digamos funcionalmente sería un poco diferente por el hecho de que el fascículo superior se encuentra en un ambiente articular y cubierto por la cápsula articular. Este último ligamento representa probablemente la situación que merece mayor atención, pues por ser una estructura intracapsular tiene un menor o ninguna posibilidad de reparación, y por consiguiente la reconstrucción quirúrgica en estos casos estaría indicada. El compromiso del fascículo extraarticular origina una
inestabilidad mecánica más evidente, y esto al examen físico pues demuestra un cajón anterior y un bostezo lateral. Son situaciones en las que generalmente no tenemos duda porque lo podemos medir, pero el problema mayor está cuando tenemos inestabilidades funcionales con rupturas no cicatrizadas del fascículo intracapsular. Esta estructura tiene conexiones vinculares con el resto de los ligamentos del complejo lateral, es así que si observan en la imagen más superior e izquierda, encontramos que el fascículo superior e intraarticular tiene proyecciones vinculares con el ligamento tibio peroneo anteroinferior, y esto nos ayuda a pensar que todo este complejo lateral del tobillo mecánicamente tiene implicaciones muy importantes y que eventualmente la lesión de una o más de estas estructuras puede alterar mecánicamente o secundariamente algunas otras del complejo lateral. En la medida que encontremos que hay una presencia de una ruptura que requiere reconstrucción, esto lo debemos entender como una reconstrucción que mecánicamente está favoreciendo cualquier alteración alrededor de los ligamentos del complejo lateral del tobillo. Es así entonces pues que reconocer y tratar la inestabilidad crónica del tobillo evita el desenlace final que corresponde a la artrosis de la articulación tibiotalar. En un intento por frenar el desplazamiento anormal del talo bajo el eje de la tibia, la biología produce una osteofitosis periarticular que al final se traduce en pérdida de movimiento y dolor crónico por un pinzamiento al principio anterior del tobillo. Además de la alteración mecánica, el roce anormal de estas superficies óseas desencadena la liberación de citoquinas proinflamatorias intraarticulares que aceleran el proceso degenerativo, y el tobillo pierde su función, comprometiendo a mediano y a largo plazo también las articulaciones vecinas, más aún cuando debemos recordar que mecánicamente la articulación del tobillo y la subtalar actúan como un solo complejo, aunque con movimientos diferentes, pero que tienen una injerencia mecánica para la movilidad articular y funcionan como un engranaje proximal y distal. Al examen físico podrá ser evidente un bostezo lateral positivo que se manifiesta como una inversión pasiva exagerada y que radiográficamente muestra una apertura anormal de la articulación tibiotalar a la altura de la gotera lateral en el plano coronal. Y en el test de cajón anterior, que corresponde al desplazamiento exagerado e irregular del talo hacia anterior, radiográficamente muestra una ubicación de la zona más cefálica del domo del talo en línea con la cortical anterior del plafón tibial en el plano sagital. Muchas veces debemos corroborar algunas situaciones de la clínica con la radiografía y evidentemente también tener muchas veces en cuenta lo que es normal o anormal para un paciente. Para esto el examen físico de ambas extremidades y los test comparativos, tanto clínicos como radiográficos, nos pueden ayudar a establecer si estamos ante la presencia o no de una inestabilidad del tobillo. La resonancia nuclear magnética es la imagen de elección cuando se sospecha una ruptura del complejo lateral, y aunque es altamente sensible y específica para las rupturas del fascículo inferior y extraarticular, no lo es para el fascículo superior e intraarticular. De hecho, hasta el momento no hay una imagen específica y sensible para corroborar la ruptura del fascículo intraarticular, y su confirmación generalmente requiere de una técnica artroscópica para la visualización directa del ligamento fibulotalar anterior en su porción intraarticular. Existen diferentes técnicas quirúrgicas para la reconstrucción del complejo lateral del tobillo, dentro de las cuales están descritas la cirugía abierta, la técnica artroscópica y la percutánea o de invasión mínima, todas con resultados reportados como buenos excelentes en la literatura. Yo actualmente utilizo una técnica que tiene una modificación personal a la técnica percutánea y que se hace de manera ambulatoria y con un bloqueo anestésico
en la cara lateral del tobillo, en el que se involucra el recorrido del nervio tibial anterior, la rama cutánea del nervio peroneo superficial y el sural, con lo cual tenemos un bloqueo anestésico periarticular, lo que nos permite un tratamiento intraoperatorio sin dolor, pero que además nos da la ventaja de tener un paciente sin dolor en el posoperatorio, con un dolor muy tolerable, que pueda manejarse básicamente con analgésicos orales corrientes. Para la técnica quirúrgica, entonces lo que se hace es palpar la cortical anterior de la metáfisis distal de la fíbula y se hace un abordaje premalleolar externo percutáneo a la altura del origen del ligamento fibulotalar anterior, o lo que correspondería al origen del ligamento, y para esto lo que hacemos es que recostamos una hoja de bisturí 15 y la deslizamos hacia la cortical lateral del talo sobre la cortical anterior del peroné, hasta que hacemos un contacto con la cara lateral del talo. En ese momento reconocemos entonces que hemos atravesado todas las estructuras extra e intracapsulares, incluyendo, por supuesto, los remanentes del ligamento fíbulo-talar anterior, la cápsula articular y el extremo más lateral del retináculo extensor. En este momento reavivamos un poco el origen del ligamento fibulotalar anterior, para lo cual se utiliza algún elemento como la raspa o incluso la misma hoja del bisturí, con la idea de dejar viva la cortical anterior para posteriormente continuar con la reconstrucción. A continuación se introduce una sutura de anclaje desde la cortical anterior y se dirige proximal y posterior con el mango paralelo al cuarto rayo hasta que el anclaje se posicione de manera intraósea. Se extrae el mango de inserción y se ecualizan las hebras de sutura. Normalmente para esto no se requiere el uso de intensificador de imágenes para asegurarse que el anclaje esté intraóseo, pero si existe alguna duda, pues no sobra hacerlo. La idea es que el anclaje quede completamente cubierto por las corticales del peroné. La técnica de reconstrucción involucra la aumentación con el retináculo extensor, para lo cual el paso de la sutura se hace profundo debe hacerse profundo al retináculo extensor. De esta manera la aguja se introduce desde el portal percutáneo lateral hasta hacer contacto con la cara lateral del talo. En este momento tenemos entonces la certeza de que estamos intraarticular, y con un gesto rotacional se dirige hacia la piel, con lo cual se involucran las fibras remanentes del ligamento, la cápsula articular y el retináculo extensor. La aguja pasa a través de la piel y se expone así la primera sutura. Estos pasos se repiten con la segunda hebra de sutura y posteriormente los recuperamos a la incisión percutánea premalleolar lateral. La recuperación de las suturas a la altura del abordaje se puede lograr capturándolas superficial al retináculo con un probador artroscópico o con una pinza mosquito. A mí me parece cómodo utilizar una pinza mosquito, además porque con la pinza voy disecando subcutáneo hasta encontrar la sutura, y esto me permite un paso mucho más generoso y mucho más fácil. En este punto se comprueba que las suturas hayan atrapado el retináculo extensor, y para esto lo que hacemos es traccionar las suturas y vamos a evidenciar una depresión de los tejidos blandos anteriores a la fíbula y en la cara dorsolateral del pie. Se continúa con el paso de las hebras de sutura desde el abordaje percutáneo, pero ahora en dirección posterior, tomando el periósteo de la fíbula y exteriorizándolas a piel, para luego recuperarlas al abordaje de manera subcutánea con el mismo gesto quirúrgico que hicimos con el mosquito. Para evitar la prominencia de los nudos bajo la piel, las suturas pasan nuevamente hacia anterior, y esta vez tomando los tejidos blandos y la grasa del seno del tarso más superficialmente que lo que haríamos con el retináculo y la cápsula articular, para luego recuperarlas al mismo abordaje. En este momento se tensan con una ligera dorsieversión del tobillo y se mantiene con una pinza mosquito la tensión del nudo para hacer alrededor de 3 o 4 nudos. Estos nudos van a quedar cubiertos porque
los estamos traccionando desde una parte un poco más distal y más profunda, donde involucramos la grasa del seno del tarso y los tejidos blandos subcutáneos. Con la técnica de invasión mínima se recupera el recorrido anatómico de las fibras del ligamento fibulotalar anterior y su reconstrucción se potencia dirigiendo el retináculo extensor hacia la cortical anterior del peroné. En esta imagen de resonancia prequirúrgica que tienen a la izquierda se evidencia la ruptura de lo que es evidente en una resonancia, que básicamente son las fibras del ligamento fibulotalar anterior extraarticular, en este caso un ligamento roto, y en el extremo derecho van a evidenciar la resonancia nuclear magnética de control, en la que es evidente una recuperación del recorrido del ligamento fibulotalar anterior aumentado con el retináculo extensor, y en la fíbula pues lo que están viendo es el anclaje correspondiente a la técnica de la reconstrucción. Este es un procedimiento que vengo practicando ya hace algunos años. La técnica la describí en el 2015. Por supuesto, no pretendo ganar mi indulgencia, ni mucho menos con la técnica. Básicamente son modificaciones de técnicas que están escritas, pero que básicamente lo que hacemos es modificar algunos gestos quirúrgicos y reducir el tamaño de las incisiones, con la idea de tener un paciente con menos dolor, menos edema, y esto nos permita una recuperación funcional un poco más rápida. Existen algunos beneficios parecidos con la técnica artroscópica para la inestabilidad crónica del tobillo. La técnica artroscópica también reconstruye el complejo lateral haciendo un horizonte artroscópico desde los portales convencionales anteriores, pero en esta técnica artroscópica hay que adicionar 1 o 2 portales accesorios según sea el caso y según la técnica que utilicemos para el paso de las suturas. El objetivo en la técnica artroscópica, como en otras técnicas, es la reparación de la inestabilidad, aumentando la reparación de los remanentes ligamentarios con el refuerzo del retináculo extensor y examinando desde una visión en intraarticular el retináculo extensor y la inestabilidad del tobillo. Esto nos permite asegurar, por supuesto, que lo que estamos viendo es un tilt talar intraarticular, y también nos permite asegurarnos de la integridad o no de la porción intraarticular del ligamento fibulotalar anterior. A mí me parece útil la técnica artroscópica cuando por las imágenes prequirúrgicas como la resonancia nuclear magnética se evidencia alguna lesión asociada, caso, por ejemplo, las lesiones osteocondrales del talo o los cuerpos libres intraarticulares. En estos casos encuentro que la técnica es una técnica útil, pero tengo que reconocer también que combino ambas técnicas cuando tengo este tipo de lesiones, y si reconozco prequirúrgicamente que existe una lesión osteocondral, un cuerpo libre, hago la artroscopia antes de la reparación anatómica del ligamento fibulotalar anterior y percutánea, hago unos portales anteriores convencionales para la técnica artroscópica, reparo la lesión osteocondral asociada y trato de no hacer una artroscopia larga, con la idea de que los tejidos alrededor del ligamento no se hidraten de manera importante, con la idea de poder hacer una reparación percutánea con la técnica que ya les describí, para lo cual entonces combino un poco las dos técnicas. La aumentación de la reconstrucción del ligamento fibulotalar anterior está indicada en casos de pacientes con inestabilidad crónica sometidos por su actividad deportiva o laboral a cargas axiales sobredimensionadas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento que practican halterofilia, pero no necesariamente hay que ser deportista para tener estas características. Una persona del campo que carga bultos de papa y en fin, pues tiene más o menos las mismas cargas axiales, y si tiene una inestabilidad crónica, pues eventualmente también merece una técnica de aumentación mecánica. Está indicada también en casos de rupturas extensas con pobre calidad de tejidos nativos remanentes, pacientes con inestabilidad residual posterior
a la reconstrucción o pacientes con rerupturas del ligamento fibulotalar anterior o el complejo lateral que incluya cualquier otro de los ligamentos. La técnica se inicia con un abordaje curvo premalleolar externo. Después de incidir la piel y en un solo colgajo se incide la cápsula articular, los remanentes del ligamento peroneo astragalino anterior y por supuesto el retináculo extensor. Se eleva el colgajo en un solo plano y se expone el cuello del talo inmediatamente anterior a la faceta articular lateral del astrágalo. Sobre la fíbula se expone la cortical anterior en sus 2 a 2.5 centímetros distales, que corresponde al reparo anatómico del origen del ligamento fíbulo-talar anterior. Inmediatamente anterior a la faceta articular lateral del talo, se prepara un túnel dirigido hacia el cuerpo del astrágalo, a través del cual se introducirá un anclaje cargado con una sutura atraumática tipo fiber tape. Estas suturas lo que buscan es que una vez hagamos la reconstrucción alrededor de las estructuras capsulares y ligamentarias y del retináculo extensor, pues no se desgarren los tejidos blandos, lo cual favorece y asegura la reconstrucción y la aumentación. Cargada la sutura, se profundiza el túnel y se comprueba manualmente el agarre de las suturas. Posteriormente, las 2 hebras del fiber tape pasan a través de todo el colgajo que hemos disecado, involucrando retrógradamente los restos del ligamento fíbulo-talar anterior, la cápsula articular y el retináculo extensor, con la idea de mantener la aumentación del constructo de manera extraarticular. Y esto tiene que quedar muy claro. Estas 2 fibras del fiber tape tienen que quedar extraarticulares, o de lo contrario vamos a producir una rigidez excesiva de la articulación del tobillo. Se preparan ahora 2 túneles sobre la cara anterior de la fíbula, uno a 0.5 centímetros del tip de la fíbula y el siguiente más o menos a 2 centímetros de distancia desde el extremo distal del peroneo, o sea, desde el tip de la fíbula y hacia proximal, a través de los cuales se cargarán 2 anclajes con las suturas respectivas que servirán para aproximar el colgajo distal para una reconstrucción tipo Brostrom Wood clásica convencional. Una vez hemos reparado las 2 túneles con las suturas correspondientes, las suturas ancladas en la fíbula se pasan de manera retrógrada tomando generosamente el espesor del colgajo y se tensan aproximando los tejidos a la cortical anterior del peroné con una ligera dorsieversión. Se finaliza la aumentación anclando la sutura traumática, el fiber tape que tenemos desde el inicio. Se ancla al peroné en una posición que es equidistante entre los túneles del Brostrom Wood y teniendo especial cuidado en no sobretensar, para lo cual se interpone una pinza mosquito entre el colgajo y el fiber tape mientras se asegura su extremo proximal a la fíbula. En general, las técnicas de reconstrucción con el retináculo extensor requieren una inmovilización corta. En el caso de la reconstrucción percutánea, hacemos una inmovilización con una férula posterior con ligera dorsieversión de 10 a 14 días y posterior a esto la liberamos para que el paciente inicie una movilidad activa. La verdad es que la restricción del movimiento después de este tipo de técnicas no es necesaria y por el contrario, queremos que el paciente empiece una movilidad activa lo antes posible. Utilizamos medias de compresión desde el retiro de la férula y hasta por 6 meses, puesto que queremos controlar el edema circunferencial alrededor de la reconstrucción ligamentaria, recortando, entre otras cosas, que además de controlar el dolor con las medidas de compresión por la restricción del edema, pues estamos favoreciendo la movilidad articular y la reducción del riesgo de artrofibrosis. El retorno a la competencia en pacientes de alta demanda física, deportistas de alto rendimiento, se logra alrededor del 4º o 6º mes, pero la rehabilitación, la terapia física empieza desde la 2ª semana.
En conclusión, debemos reconocer que la inestabilidad crónica del tobillo es una patología frecuente. Tratar la inestabilidad previene la artrosis del tobillo y por lo tanto cualquier paciente con una inestabilidad crónica merece un tratamiento reconstructivo. Las imágenes y el examen físico son fundamentales. Las diferentes técnicas de reconstrucción cumplen el objetivo. La idea es que cualquiera de las técnicas que escojamos, pues al final le brinden al paciente un tobillo estable y reduzcan las secuelas de artrosis. La técnica percutánea y la artroscópica en comparación con las técnicas abiertas, pues ha demostrado producir menos edema, menos dolor en el postoperatorio y la rehabilitación es un poco más precoz. Cuando hablamos de aumentación mecánica, debemos recordar que está indicada en pacientes que tienen una sobrecarga axial por su actividad laboral o deportiva, está indicada igualmente en pacientes que requieran revisión en casos de ruptura o en pacientes en los que tengamos una pobre calidad de los tejidos nativos. Muchas gracias. Dejo de compartir entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor Guerrero, muchísimas gracias por su charla. Si quiere, no hace falta que deje de compartir. Por si tiene que mostrar alguna otra lámina, pues tenemos algunas preguntas acá de la audiencia. Entonces, doctor, la primera pregunta que le hacen es: ¿con qué frecuencia usted reconstruye los ligamentos en el tratamiento de las lesiones condrales? Esa es una excelente pregunta y la pregunta yo creo que va encaminada a saber qué es lo sintomático en este tipo de pacientes. Y con frecuencia estamos viendo que lo que en realidad produce sintomatología es la inestabilidad y las lesiones ligamentarias a pesar de tener lesiones condrales. Yo en general reparo la lesión osteocondral cuando es una lesión osteocondral inestable o aparentemente pueda inestabilizarse cuando tienen profundidad y extensión considerables. Recordemos que cualquier lesión osteocondral mayor a 15 milímetros cuadrados se considera una lesión osteocondral gigante y estas son lesiones que de por sí pueden ser sintomáticas incluso sin evidenciar una lesión ligamentaria, aunque hoy por hoy se considera que cualquier lesión osteocondral postraumática tiene una alteración ligamentaria previa y entonces debería reconstruirse la lesión ligamentaria. Entonces, reconstrucción ligamentaria y reconstrucción de la lesión osteocondral cuando es inestable o cuando tiene una dimensión en profundidad y en diámetro importante. Okay, doctor Santiago, las otras preguntas son: ¿siempre solicita resonancia magnética para confirmar el diagnóstico? Siempre, aunque también debemos reconocer lo que les decía un poco, la resonancia nuclear magnética es altamente sensible y específica en casos de lesiones de la parte extraarticular del ligamento fibulotalar anterior y no así con la parte intraarticular, pero hay que pedir resonancia nuclear magnética, nos ayuda también a confirmar o descartar diagnósticos asociados a la inestabilidad como las lesiones osteocondrales o cuerpos libres y eventualmente también incluso fracturas ocultas alrededor de la articulación del tobillo peritoneal. ¿Todas las inestabilidades crónicas las opera? Sí, todas las inestabilidades crónicas tienen indicación quirúrgica en mi concepto. Y aquí, ¿es necesaria siempre la artroscopia previa a la reconstrucción ligamentaria? No, yo solamente indico, bueno, esto es tema de discusión y con hermanos míos como Gabriel y Edwin tenemos ese tipo de discusión. Yo no la indico en todos los casos. La técnica artroscópica la utilizo cuando tengo evidencia imagenológica prequirúrgica de una lesión asociada que requiera de la aproximación artroscópica, pero si estoy enfrentándome a una inestabilidad crónica del tobillo sin otro tipo de lesiones, solamente indico la reconstrucción ligamentaria. Muchas veces se justificaba el uso de artroscopia pensando que lo que podíamos tener en un pinzamiento anterolateral, unas bandas fibróticas, y en fin, lo que hemos encontrado con el tiempo y con la experiencia es que todas esas sintomatologías, incluso muchas asociadas al síndrome del seno de tarso, lo que en realidad están demostrando es una
periodicidad crónica, eventualmente podría ser solamente del fascículo intraarticular y que muchas veces lo interpretamos como la inestabilidad funcional. Ok, doctor. Bueno, le preguntan qué opina del internal raise y cuándo lo usaría. Bueno, ya dio las indicaciones de la aumentación. El internal brace lo utilizo para técnicas de aumentación. Está indicado cuando tenemos los pacientes a los que hacía referencia, que son pacientes que además de la ruptura ligamentaria, tienen por su actividad física, tienen una carga axial repetitiva y que pondría en riesgo cualquier reconstrucción. Pero no necesariamente tiene que tener una actividad física demandante si encontramos que tenemos unos tejidos nativos de pobre calidad. La aumentación es necesaria en algunas actividades deportivas y no necesariamente en pacientes que son somotridos a carga, pero que sí tienen actividades demandantes como carrera, frenar y acelerar súbitamente, que son pacientes que eventualmente también se benefician de una técnica de aumentación. Igualmente en casos de ruptura o de revisiones, pues la aumentación nos asegura una técnica, digamos, segura y evita eventualmente la reintervención en una segunda o en una tercera instancia. Perfecto, doctor. Bueno, el doctor José Francisco Mauro primero lo saluda y luego le pregunta, ¿en pacientes con hiperlaxitud, aumentación, técnicas anatómicas u otra alternativa? Hola, Francisco. Normalmente hago la misma técnica y la técnica percutánea te permite hacer una aumentación con el retináculo extensor. Aumentación no necesariamente significa utilizar dispositivos sintéticos, aunque son efectivamente de gran ayuda. La salud ligamentaria hay que tratarla con mucho cuidado. No cualquier paciente hiperlaxo es inestable crónicamente, son a veces simplemente características anatómicas, pero también hay que reconocer que son pacientes que son más susceptibles eventualmente a hacer una lesión ligamentaria y que por su condición de hiperlaxitud eventualmente podría pasar inadvertida, pues se consideraría que es normal en ese paciente. Son pacientes que hay que tratar con mucho cuidado, pero sobre todo hay que darle crédito a lo que el paciente siente. Si el paciente hiperlaxo normalmente es hiperlaxo y tiene sensaciones de inestabilidad que lo han acompañado toda su vida, probablemente eso no es de preocuparse, pero si el paciente además de la sensación de inestabilidad se presenta al consultorio con dolor o con cambios inflamatorios, es una situación diferente. Recordemos que los pacientes sintomáticos son los que van a nuestra consulta y son los que piden una ayuda adicional porque no se están sintiendo bien. Hay que dar crédito a la clínica. Y sí, Francisco, normalmente utilizo la misma técnica, utilizo la técnica percutánea y solamente aumentación en el caso de que fuera una revisión o una pobre calidad de los tejidos blandos nativos. Doctor, esta pregunta es mía personal. Si ha tenido pacientes con rupturas del peroneo calcáneo y en estos casos utiliza la misma técnica percutánea, al igual que como le comentó ahorita el doctor José Francisco Mauro. Pues, como en medicina nunca podemos decir siempre, no podemos decir todo o nunca, en fin, pero recordemos que las fibras del retináculo extensor también tienen una disposición hacia distal y generalmente cuando hacemos la reparación del retináculo extensor para una técnica de Brostrom Rule estamos también tensando indirectamente todas las fibras que van hacia el calcáneo y eventualmente también tenemos un beneficio parecido con las técnicas de perspectiva. Pero es muy importante esta pregunta en el orden de diferenciar también lo que podría ser una inestabilidad de la articulación subtalar y en estos casos la reconstrucción directa del ligamento fibulocalcáneo e incluso técnicas sobre los ligamentos de la subtalar pues deberían tenerse en mente. Recientemente hace poco hicimos una publicación de una reconstrucción ligamentaria del ligamento cervical y del ligamento interóseo de la subtalar asociado a la reconstrucción del ligamento fibulocalcáneo. En estos casos estamos haciendo reparaciones directas del fibulocalcáneo
y estoy hablando en casos de inestabilidad de la subtalar, asociado a un sistema flexible del talo hacia el calcáneo, con lo cual estabilizamos el ligamento interóseo y el ligamento cervical. Muchas gracias, doctor. Francisco. Agradecido, gracias Carlos, gracias Santi por tu presentación, por tu disertación. Santiago, hablamos de esguince del tobillo, esguince agudo del tobillo. Ahora te hago una pregunta. No sé si has tenido la oportunidad de repente o la suerte de tener una resonancia magnética en un esguince agudo de tobillo y se evidencia una lesión condral. En estos casos, tú lo tratas como un esguince de tobillo normal, no lo operas de manera inmediata, o este es un paciente candidato para una intervención quirúrgica, tal vez solo para observar o reparar la lesión condral. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que ningún paciente, a pesar de que sospechemos que va a terminar en un procedimiento quirúrgico, ningún paciente lo operamos agudamente. Obviamente hay algunas indicaciones quirúrgicas cuando tenemos fracturas asociadas y en fin, y este podría ser el caso que tú estás planteando, en el que tenemos un paciente con una fractura osteocondral, o sea, es una lesión aguda del cartílago y del hueso del domo del astrágalo, y estos son casos en los que la reparación osteocondral debe hacerse como un tratamiento de una fractura intraarticular, que es una situación un poco diferente, pero debe ser tratada como con la misma idea de cualquier otra fractura intraarticular que requiere una reducción anatómica y una fijación estable. Ahora, recordemos que si estamos enfrentándonos a un paciente que tiene una lesión ligamentaria que probablemente amerite una reconstrucción asociada a una lesión, a una fractura osteocondral, pues es un paciente que también de alguna forma se beneficia de esperar. No hay que salir corriendo y operarlos en la primera o en la segunda semana. Podemos esperar un poco al control del edema y saber también qué va a pasar. La resonancia nuclear magnética en el evento agudo también o puede enmascarar algunas cosas o puede mostrarnos algunos falsos negativos, porque lo que vamos a ver es un edema muy importante, un hematoma periarticular, y eventualmente estamos malinterpretando una situación, la situación real. Entonces, esperar un poco es prudente, pero la lesión osteocondral, que es una fractura osteocondral, debe ser tratada quirúrgicamente, reducida y fijada de manera estable. Perfecto, gracias. Creo que por ahí está el doctor Fernando Matí, que está levantando la mano. Épale. Ya voy, que estoy aquí confundido. Epa, ¿qué más, Santi? ¿Cuál de los dos eres? Santi, ¿cómo estás? Mira. Gracias, hermano, bien. Todo bien. Mira, todos sabemos que tu fuerte es poner prótesis de tobillo y eres uno de los mayores exponentes en Latinoamérica con la gente de Chile, con Carcuro y Cristian. ¿Cuál es el límite que tú has dicho? Aquí sí voy a hacer una reparación de inestabilidad lateral del tobillo, o este paciente ya tiene una artrosis incipiente, una artrosis instaurada y no le hace falta esta cirugía y vamos a esperar para una prótesis de tobillo. Hay un límite, hay un borderline, te has encontrado con esa disyuntiva, ¿lo reparo para qué si después va a hacer una artrosis o ya tiene una artrosis instaurada y no lo voy a reparar? ¿Te ha tocado esa situación? Sí, recordemos que la artrosis del tobillo en el 95% de los casos es una artrosis postraumática. La artrosis inflamatoria y de otros orígenes es solamente el 5% de los casos de artrosis tibiotalar. Y de ese porcentaje tan importante del 95% de artrosis postraumática, la gran mayoría no son secuelas de fracturas, sino son secuelas de inestabilidad crónica del tobillo. Y el límite un poco, Fernando lo pone la
la misma biología. Recordemos que la inestabilidad al principio, el paciente la siente, tiene esguinces a repetición, tiene dolor, tiene cambios inflamatorios, pero llega un momento que la inestabilidad crónica se frena porque existe una, digamos que la biología alrededor de la articulación pone una cantidad de osteofitos que lo que están tratando de hacer es limitar el movimiento exagerado de la articulación del tobillo, y esos osteofitos generalmente son osteofitos anteriores, anterolaterales o anteromediales. En general, los osteofitos anterolaterales se asocian al varo residual y los osteofitos, los anterolaterales se observan en el valgo residual y los anteromediales en el varo residual asociado a lesiones ligamentarias. Entonces, ¿cuándo ya no vale la pena hacer una reconstrucción ligamentaria? En general, cuando tenemos una osteofitosis periarticular exagerada, y esto, además de la resonancia nuclear magnética, lo podemos asociar con la tomografía axial computarizada. ¿Y para qué en estos casos? Para saber qué porcentaje de cartílago articular todavía es viable. Porque si yo tengo algún osteofito anterior y tengo el 50% o más del cartílago viable, en estos casos resecar el osteofito, estabilizar la articulación tibiotalar, sí te puede dar tiempo, estás comprando tiempo para diferir la necesidad de una prótesis articular. De la misma forma, si tienes un TIL talar con el 50% del cartílago articular viable o más, haces una reparación ligamentaria y haces una osteotomía supramalleolar para cambiar el eje, y también vale la pena hacerlo. Aunque soy un amante profundo y reconocido de los beneficios de los reemplazos articulares de tobillo, también hay que saber que son técnicas quirúrgicas que en la medida de lo posible las debemos diferir en el tiempo, ojalá en pacientes mayores y en fin, pero en el momento que haya que hacerla, pues se hace. Pero sí, efectivamente, hay límites. Los límites en porcentajes generalmente son el compromiso del cartílago, mayor o menor al 50%. Si es mayor al 50%, considera de una vez el reemplazo articular o la artrodesis. Si es menor, considera la reparación ligamentaria y las osteotomías supramalleolares o del retropié. Perfecto. Bueno, creo que, Carlos, ya no hay más preguntas. Déjame revisar nuevamente. No, ya no hay más preguntas. Vale, bueno, yo creo que también estamos un poco pasados de tiempo, por unos minutitos. Gracias, Santiago, nuevamente por dedicar tu tiempo y tu disponibilidad para estas actividades